Una de las cosas que les contábamos hoy temprano tiene que ver con este video institucional que ha realizado la gente de prensa de la Municipalidad de Rivadavia para mostrar el trabajo que se realiza en la planta de residuos Rucalín y tratar de despertar conciencia en esto de la separación de los residuos domiciliarios. Para hablar un poquito de esto, saludamos a través de la línea telefónica al ingeniero Mauro Mercado, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia. Mauro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Ricardo, ¿cómo están? Buen día. Bueno, yo contaba hoy sobre este video que han compartido a través de las redes sociales y digo, hablaba un poquito de la importancia de esto de la separación de residuos que no todos cumplimos y que sería bueno que todos cumpliéramos, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que, bueno, justamente, como bien decís, el video institucional es parte de una serie de videos que van a empezar a circular. Es un trabajo que se está realizando, obviamente, desde el Departamento Ejecutivo a través del área de prensa, pero que en realidad es transversal a distintas áreas del municipio, ¿no? Porque no solamente hablamos del trabajo en sí que se realiza en Rucalín, sino todo lo que tiene que ver con la parte de recolección, con todo lo que tiene que ver con residuos mayores. Nosotros estamos viendo que existe una baja clasificación en todos los residuos que van llegando a la planta. Lo del video, si se presta atención, digamos, ahí se ve que el operario está abriendo una bolsa que está mal seleccionada, ¿no? Exacto. Porque tiene justamente una mezcla de residuos orgánicos con botella, con otras cuestiones. La realidad es que, digamos, si nosotros no hacemos el primer paso, que es separar el residuo en casa, después es un residuo que prácticamente no se puede aprovechar, o porque se contamina, porque se mezclan, o porque se mancha el papel con la parte orgánica, entonces tampoco se puede aprovechar, por decirte algunas mezclas que son las más comunes, ¿no? Y estas cuestiones obviamente hacen que la planta recupere menos. En definitiva, la planta tiene el rol fundamental que es la recuperación de materiales. Digamos, y sí recicla lo que tiene que ver con el abono orgánico, ¿no? Con el residuo orgánico, y obtiene abono a partir de ese residuo. Pero si no está bien clasificado, digamos, y todo eso arranca por la casa, obviamente los niveles de clasificación empiezan a descender hasta que llegan a un punto en que son tan bajos que la planta en definitiva pierde material valioso para poder recuperar. Tal cual. Ahora, muchos no conocen, pero digo, qué importante el trabajo que realizan los empleados ahí en el Rucalín y qué trabajo difícil, porque no todos lo pueden realizar a esto, digo, ¿no? Sin duda, yo creo que Ricardo, que uno realmente cae en conciencia de la importancia que tiene la clasificación cuando va a la planta realmente. Porque obviamente, a ver, la planta no deja de ser un basural donde se está controlado todo lo que tiene que ver con el trabajo, pero se trabaja con residuos, ¿no? Se trabaja con la basura, la apertura de la bolsa es manual. Como ustedes vieron, Claro. Muchas veces hay olores desagradables, digamos, hay que estar ahí, ¿no? Y la verdad es que el trabajo y el amor que le ponen la gente de la planta, hay un equipo conformado que realmente trabaja muy bien y que, bueno, que le ponen el hombro y que quieren el trabajo. Me parece que lo que se destaca de esto es poder tomarle cariño a la basura, que no es fácil, ¿no? Porque hay que convivir todos los días con el residuo no hay feriados, no hay nada, digamos, se entra todos los días, y es un trabajo que obviamente que es agotador, que cansa, que no se trabaja en las mejores condiciones desde el punto de vista de que que se convive con el residuo, ¿no? Tal es cual. un trabajo complejo, y en verano tiene sus contras, en invierno también, el frío, las temperaturas, en verano los olores y todo lo que tiene que ver con insectos o muchas veces el residuo que pasó mucho tiempo en la casa, después llega hasta con gusanos a la planta. Entonces no es fácil convivir con eso, y bueno, y la verdad es que es complejo, y creo que el video lo que intenta mostrar es eso, justamente, que el residuo nuestro va a un lado, ¿no? Y que lo abre, y que esa bolsa la abre un vecino nuestro, y que la tiene que separar a mano, usando guantes, pero a mano. Y esos son los mensajes, y cuando uno ve eso creo que es cuando realmente cae un poco
digamos, en la importancia esta, ¿no? Tal cual. Mauro, ¿cuántas personas trabajan en Rucalín? Rucalín actualmente tiene alrededor de 30 personas trabajando entre lo que tiene que ver con la gente que selecciona y los choferes y la gente que está en la parte de recolección, digamos, ¿no? Los llamados cuqueros, quienes realizan solamente el trabajo de recolección en la calle, en la vía pública. Y que andan toda la madrugada. Eso, claro, eso entra a la madrugada y después empieza todo el ciclo de recolección, que muchas veces se junta un ciclo con otro porque, por ejemplo, un domingo que salen todo tipo de residuos, o sea, salen las dos fases, digamos, la orgánica y la inorgánica, la planta recibe mucho más cantidad de residuos que en la semana cuando van alternándose uno con otro, ¿no? Entonces, eso hace que el día lunes sea bastante caótico porque casi te diría que se junta el lunes a la última hora, se junta lo del lunes a la noche y así empieza a trabajar la planta. Y estamos, digamos, en aumento en dos aspectos, digamos. Obviamente que la ciudad se va agrandando, va aumentando de habitantes, y nosotros como consumo, como personas, como sociedad de consumo, cada vez generamos más residuos. Entonces, es un problema que es mundial en definitiva, pero que no escapa a las localidades como las nuestras, ¿no? Que en realidad nosotros notamos todo el tiempo que se genera mucho más cantidad de residuos, se está generando más. No lo tenemos netamente contabilizado, pero sí es una percepción que obviamente uno se da cuenta cuando inclusive por la cantidad de camiones que van entrando. Calculemos que a Rucalín entran entre 7 y 10 camiones diarios que hay que clasificar. Dependiendo del día y dependiendo de la facción, si es orgánico o inorgánico, ¿no? A eso hay que sumarle todos los camiones de la parte urbana, que son los que recolectan a la mañana, por decirte, y que trabajan más con los residuos mayores o de menor porte, y que mucho de eso también va a la planta de tratamiento. Por ejemplo, lo que son cartones, lo que es la parte orgánica también va a la planta. O sea que ahí entra toda una otra cantidad de residuos que no son solamente los domiciliarios, ¿no? ¿Qué se hace con el tema de chatarra, Mauro? En realidad con el tema de chatarra, escombros, digamos, digamos, por eso hacemos hincapié también en separar residuos mayores, porque el mayor también se clasifica, no solamente en la bolsita que sacamos del tachito de basura dentro de casa. Cuando nosotros limpiamos el patio, por ejemplo, tenemos que separar los restos de poda o los restos de pasto del escombro, de la chapa o cualquier otra fracción que generemos, porque, como te decía, si son cartones, van a la planta de tratamiento, a Rucalín. Si son escombros, o si es pasto, o si es chatarra, van al nuevo predio que habilitamos para clasificación de residuos mayores, allí al costado de los piletones, como para que la gente se ubique, en la actual Perrera, donde funciona el lugar de tránsito canino, mejor dicho, que a su vez se va a trasladar, se está generando y se está fabricando el nuevo hogar de tránsito en el vivero, y esa que está en la zona detrás del parque, como para ubicar a la gente, va a quedar desactivada. Así que se acondicionó todo ese predio y se armaron boxes grandes y cartelería, y hay una persona ubicada en la entrada que viste que es muy común que el vecino limpie el patio, por ejemplo, y que vaya en un chango o en su camioneta con una mezcla de cosas en la caja. Claro. Bueno, lo que se busca con eso es que el vecino se acerque hasta aquel predio y que ahí la persona que está en la entrada le pueda ayudar a clasificar en las distintas pilas las cosas que va llevando. Como una clasificación más a granel, ¿no? Más grande, pero, digamos, por ejemplo, en lo que fue la época cuando estuvimos complicados con lo que fue la inundación, muchos de los escombros que se habían llevado para altear caminos fueron saliendo de esos sectores, ¿no? De los sectores de acopio, digamos, de este tipo de material. Mirá vos. ¿Cómo estamos con el tema de residuos patológicos? Porque hace poquito hubo un inconveniente en Trenquelao, que donde encontraron residuos patológicos, en realidad eran residuos del hospital municipal y de alguna clínica, entre los residuos domiciliarios también, y bueno, esto generó un pedido en el Consejo Deliberante. ¿Nosotros cómo estamos trabajando con ese tema?
Mira, en realidad nosotros actualmente lo que estamos es trabajando con una empresa privada. Ajá. Que el municipio firmó un contrato que va renovándose año a año, y que esa empresa es Hábitat Ecológico y que retira los residuos patológicos del hospital. Pero dentro de los residuos patológicos quedan un montón de áreas todavía sin tratar. Por ejemplo, el hogar de abuelos, por los pañales, digamos, que se generan, eso es un residuo patológico también, que, digamos, esta empresa cubre una parte o cubre el porcentaje más importante de este tipo de residuos, pero quedan un montón de otras áreas y de otras especialidades sin cubrir. Por ejemplo, no sé, un consultorio odontológico hoy en América debería estar tratando sus residuos con una empresa que trate los patológicos, ¿no? Los patológicos son aquellos residuos que por estar en contacto con sangre, claro, o con algún otro contacto con enfermedades que puedan ser transmisibles a través del humano, ¿no? Del hombre. Incluso con, bueno, por ejemplo, los pañales, como te contaba, digamos, son todos residuos que puedan generar vectores que a su vez afecten la salud de alguna manera. Tal cual. No pasa con un residuo domiciliario, digamos, los residuos se van clasificando de acuerdo a su nocividad, y bueno, los patológicos es una ley especial de patológicos en la provincia que hay que trabajarlos de cierta manera. Como recordarás, con el grupo de intendentes recientemente se firmó un convenio donde la idea es generar un grupo que se municipalice esta cuestión de los residuos patológicos y que justamente sea Trenquelauquen el centro tratador regional. Está. Y donde Pellegrini va a ser el centro de transporte o de logística regional y que nos va a dar el servicio al resto de los municipios, que conformamos los 8 municipios estos del oeste. Así que eso en realidad sigue vigente. Surgió alguna cuestión compleja desde el punto de vista de que Trenquelauquen tiene que sumar un horno más al horno actual que tiene, porque se lo exige la provincia como un horno de backup, que se llama, ¿no? Es un horno que se tiene que comprar por si deja de funcionar el que presta servicio, como una manera de asegurar el servicio. Y bueno, obviamente hoy con todo este desbarajuste, digamos, que tenemos desde el punto de vista de precios dolarizados, obviamente los valores se han disparado un poco, y sería el municipio de Trenque que tiene que afrontar por el momento esta inversión, ¿no? Pero bueno, es un tema que se le está buscando un poco la vuelta para poder ejecutarlo y poder, ya te digo, sectorizar en el oeste de la provincia, en estos municipios, una especie de consorcio donde se va a trabajar con los residuos patológicos de una manera mucho más abarcativa. La idea es incorporar y dar servicios al resto de los organismos que hoy no están recibiendo un residuo adecuado de sus residuos patológicos, un tratamiento adecuado, ¿no? Tal cual. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy vamos a poder dar tratamiento con este nuevo proyecto a áreas como San Sinena o como Roosevelt que no están incluidos en el sistema de tratamiento actual por estar en caminos de tierra. Que la empresa contratada no nos lleva a ese tipo de residuos. Entonces, es un tema bastante complejo que no es solamente digamos, que no escapa solamente al municipio de Rivadavia, sino que es extensivo a toda la realidad de todo el oeste y te diría de gran parte de los 135 municipios, y que se les da tratamiento con esta empresa, pero siempre queda una facción que no se la puede tratar porque los costos son muy elevados para poder justamente tratar este tipo de residuos, ¿no? Entonces, esta manera de municipalizarlo y de generar un consorcio entre municipios lo que busca y el objetivo principal es poder bajar costos y poder incluir residuos que hoy están fuera del tratamiento. Perfecto. Mauro, reiterame los días y de qué forma se tienen que sacar los residuos. Bien, en lo que son residuos domiciliarios, digamos, tenemos un cronograma que es conocido, digamos, y que está implementado desde hace mucho tiempo, donde lunes, miércoles, viernes y domingo salen solamente lo que son residuos, los restos de orgánicos. Martes, jueves y domingo salen la fase inorgánica, y los sábados no hay recolección. Digamos, eso está implementado desde hace mucho tiempo ya y no lo hemos variado.
justamente para que el domingo salen los dos tipos de residuos, pero siempre separados, es una aclaración que hacemos. Claro. También, y que arranca todo por trabajar un poquito en casa, tener 2 tachos, a lo sumo 3, uno en el baño, porque digamos en el baño generamos los residuos que denominamos patológicos, y hacer esta clasificación, resto de comida y residuos, y el resto de los residuos por otro lado, ¿no? Un tachito en la cocina, bien diferenciado, no tiene que salir a comprar un cesto, ni mucho menos, lo puede hacer en una lata, en algún lugar en algún recipiente que tengamos a mano en casa, pero sí clasificar resto de comida del resto de los residuos, papeles, cartones, botellas. Las clasificaciones varían, muchas veces se les llaman húmedos y secos, ¿no? Pero siempre hacemos referencia a separar los restos de comida del resto de los residuos que generamos en casa. Eso, con esa simple clasificación en casa, sacándolo los días que corresponde, ya agilizamos mucho el trabajo de los operarios en la planta. Porque, obviamente, no es lo mismo trabajar con un residuo que está mezclado, como te decía al principio de la nota, que no podemos recuperar mucho del papel o del cartón que llega porque está manchado con resto de comida, o la misma comida se contamina con otro tipo de residuos, entonces no la podemos destinar al área de compostaje. Claro. Entonces, digamos, la planta se adapta para trabajar cada día con un residuo distinto. Y después, siempre contemplar esto que les contaba, ¿no? O sea, en la planta el residuo lo clasifica una persona, es un vecino nuestro, que está trabajando con el residuo, que lo trabaja a mano, con guantes, pero a mano, y que, por ejemplo, tenemos que ser cuidadosos y pensar en el residuo cuando nosotros lo arrojamos, por ejemplo, se nos rompió un vaso o un plato de vidrio y lo arrojamos suelto adentro del tacho de residuos. Más de una vez ha pasado de pinchazos o cortes. Claro. En el operario por nosotros no tener el cuidado de armar al menos un paquetito o aislarlo de alguna manera ese vidrio. Eso te quería preguntar, ¿cómo se sacan los restos de vidrios rotos, por ejemplo? La recomendación es por lo menos armar un paquetito con cartón o algo, y si podemos escribirle vidrios o cuidado, mejor, pero digamos, es simple, es simplemente que pensar en que con ese residuo va a estar trabajando una persona. Creo que un poco el concepto arranca por ahí. Entonces, decir, bueno, a ver, lo tengo que acondicionar de manera de que sea fácil de encontrarlo y que no se corte o no se pinche en el proceso, ¿no? Claro. Igual que cuando sacamos algún tipo de líquido o aceites dentro del residuo, que lo mezclamos todo junto, digamos, si podemos meter cosas chiquititas adentro de, no sé, por decirte, de una botella plástica y meterlo con una tapa, entonces eso sí va al residuo inorgánico. Y eso es fácil de ubicar y de encontrar, porque es un ejemplo, por ejemplo, para las pilas, ¿no? Si no le alcanzamos a alguno de los tachos que tenemos en los distintos lugares de la ciudad con el programa de pilas, por lo menos que vaya fácilmente identificable y que no vaya mezclado, porque obviamente en una pila de residuos muy grande, una pilita, valga la redundancia, es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, pensar en, digamos, ser un poco criteriosos al momento de que arrojar la basura, porque con esa basura va a estar trabajando un vecino o una persona que clasifica los residuos de forma manual, ¿no? Nosotros hemos dotado de bastante infraestructura a la planta, hay una cinta de clasificación que ha agilizado y ha permitido que el operario trabaje un poco mejor, pero digamos, todo el trabajo arranca por casa. Si nosotros hacemos bien el trabajo en casa, la planta va a poder aprovechar mucho mejor los residuos y va a poder, ya te digo, recuperar más materiales y que no se pierdan o que no terminen yendo a un relleno por no estar bien clasificado, básicamente. Exacto. Bueno, Mauro, agradecerte mucho que nos haya atendido. Te mando un saludo y gracias por atendernos. No, por favor, Ricardo, gracias a ustedes por siempre por el espacio que nos dan. Bueno, invitar al vecino a que mire los spots, que básicamente van a ser diferentes, pero que la temática siempre va a ser un poco la misma, y bueno, y pensar un poquito en que de esa manera, con esa simple clasificación en casa, colaboramos un montón con la planta de tratamiento y básicamente con tener una ciudad mucho más limpia, ¿no? Y con el medio ambiente en definitiva. Ahí estamos. Te mando un abrazo, Mauro, gracias. Muchas gracias, Ricardo, gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Adiós. El ingeniero Mauro Mercado, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia, hablando sobre